Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Desde que ganó las elecciones, el presidente Duque había llamado a un gran pacto por Colombia. Su pacto tenía muchas caras retóricas: el pacto por el emprendimiento, el pacto por la legalidad, el pacto por la equidad. Pero más allá de unos columnistas de opinión, por allá Posada Carbó, Jaime Castro, Rudy Holmes y Carlos Caballero y otros, que le botamos corriente al tema del pacto, la verdad, la de Duque fue una propuesta que nació algo vacía. Era un pacto de palabras sin acciones. El presidente Duque no se acercó ni siquiera a la oposición para pactar nada, un gesto que desde el principio fue lo que dijeron los columnistas era básico para la idea de este pacto nacional. Además, no era claro cuáles eran los puntos de ese gran acuerdo. El asunto se quedó en generalidades para unir a todos los colombianos, los que votaron y los que no votaron por él. Pero esto cambió el 26 de agosto. El domingo 26 de agosto pasado se votó la consulta anticorrupción. Contra todos los pronósticos, con una campaña en contra de un sector del Centro Democrático, con una campaña lánguida del gobierno Duque, incluso con una campaña desestructurada y desfinanciada de los que hicieron la consulta y fueron sus promotores, esta consulta obtuvo 11.6 millones de votos. Una barbaridad. Fue un resultado que, aunque no alcanzó el umbral necesario, estuvo en el vecindario del famoso plebiscito por la paz. ¿Se acuerdan? La llamada elección más importante de nuestra generación, que obtuvo 13 millones de votos. Con una campaña en ese entonces a favor y en contra apasionada y bien financiada. Entendiendo el mensaje poderoso del 26 de agosto, el presidente Duque entonces convocó a todos los partidos a una mesa conjunta para proponer una agenda consensuada contra la corrupción. Y entonces, sorpresivamente, casi de la nada, el famoso pacto de Duque se formó. Con el Centro Democrático, con la FARC, Petro, liberales, conservadores, la U, Cambio Radical, los cristianos, el procurador, el fiscal, el contralor. Ahora sí, un pacto nacional contra la corrupción. Ya están entonces las personas del pacto. Ahora falta definir los contenidos. Porque dentro de la lucha contra la corrupción cabe de todo. Bajar los salarios, cambiar cortes, reformar la política, cambiar las instituciones. Este es ahora el reto de este pacto, un reto que el gobierno Duque se ha echado encima, al hombro. El reto de hacer que los políticos se reformen a sí mismos. Un reto con el que Duque podría hacerse a las muy populares banderas de la anticorrupción si tiene éxito. Pero de fracasar, tendría una cuenta de cobro que ya tiene número de sufragantes: 11.674.951. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de este pacto, de cómo se va a formar, de cómo se come, a qué sabe, me acompañan esta noche la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. María del Rosario, ¿qué más? ¿Cómo está? Tiempo sin verla por acá. Sí, Daniel, mil gracias. Buenas noches. Tenía días de no poder venir a tu programa. Un saludo a la representante, al senador Barguil y a todos los televidentes. La representante Catalina Ortiz, usted nunca había venido por acá, del Partido Verde, representante del Valle del Cauca, bienvenida. Soy primípara, así que aquí estrenándome, muchas gracias. Un saludo a los compañeros de la mesa y a los televidentes. Pero primípara en la política, pero ha hecho de todo. Cuente un poquito de... Pues vengo del mundo del emprendimiento, he trabajado en el sector público, en el sector privado, y bueno, muy contenta de traer esta experiencia del Valle y del Verde al Congreso de la República. Y un senador joven pero viejo en la política del Partido Conservador, David Barguil. ¿Qué más, David? ¿Lo de viejo qué? Porque me ve como un calvito. En la política. Buenas noches, saludar a mis compañeros senador, de panel. ¿A qué edad, cuántos años tiene usted? Llegué con 36 al Senado. Sí, ahí hicimos un paso por la Cámara y bueno, logramos ahora elegirnos en el Senado con la mejor votación del partido en el país. Y a trabajar duro. Que para eso nos eligen. Sí, señor. Por ahí dicen que los políticos no trabajan, nada más falso, ¿no? Ahí lo regañé fuera de cámara, porque pues, nos indigna los que hacemos la tarea que digan eso, porque uno no solo trabaja en Bogotá durante las sesiones, sino que va a las regiones, recorre los municipios, presenta proyectos de ley, hace debates. Bueno, el tiempo no le alcanza a uno para nada. Atiende a las personas.
Sí. Nos escucha. Hoy además Tramita. tenemos, aunque ustedes son circunscripción nacional, Sucre, Córdoba, Valle del Cauca, chévere tener, esa es la representación política del Congreso de la República. Arranco y un poco con la idea de que este pacto contra la corrupción se lo echó al hombro el gobierno de Iván Duque en la locución, la primera locución que hizo como presidente el 26 de agosto, después de la consulta anticorrupción, con varias propuestas, pero con la iniciativa del gobierno. Se va a dar impulso a los proyectos anticorrupción que han sido presentados por el Gobierno Nacional, por el señor Fiscal General de la Nación, por el señor Procurador General de la Nación. Como ustedes saben, del paquete legislativo que presentó el Gobierno, hay 3 iniciativas que son coincidentes con lo que se presentó en la consulta. Adicionalmente, se van a presentar otros 4 proyectos que corresponden a lo que fue incluido en la consulta anticorrupción del pasado domingo, y se va a constituir una mesa técnica donde todos los partidos van a tener un representante. Esa mesa técnica estará coordinada por la ministra del Interior, y la idea que tenemos es que en los próximos días, trabajando con mucha velocidad, tengamos consensuados los textos de todas las iniciativas, sobre todo las que entran a la mesa técnica, y que podamos darle un trámite de urgencia a todo este gran paquete anticorrupción. Ese es el presidente parado al lado de la ministra del Interior, la señora que veían ahí se llama Nancy Patricia Gutiérrez. Fue la primera presidenta de la Cámara de Representantes, la primera presidenta de, no sé si la segunda presidenta del Senado. El Senado, sí. Pero entonces, a ver, empecemos hablando de proceso. Un poquito, ¿cómo va a ser esto, María del Rosario? ¿Cómo va a ser una mesa con todos los partidos? ¿Y cómo ha sido hasta ahora? Entiendo que ahorita están mandando propuestas por correo electrónico y después, este jueves, se van a sentar por primera vez. Déjeme primero decir, Daniel, que ese gran acuerdo nacional que planteó el presidente Iván Duque desde su campaña tenía, por supuesto, la lucha frontal contra la corrupción como uno de los pilares. De hecho, él en esa primera semana radicó 3 proyectos de ley directamente relacionados con lucha contra la corrupción y 2 proyectos de ley más que lo complementaban, donde estaba la cárcel para los corruptos, donde estaba claramente estipulado un límite al número de periodos de los congresistas en su labor legislativa. Eso sí fue muy confuso, porque uno no entendía para qué la consulta si el presidente estaba al mismo tiempo. Pero eso fue un compromiso de campaña. Mire, uno de los temas, nosotros hicimos un proceso que usted recuerda de 5 precandidatos, y ese tema de la lucha contra la corrupción fue persistente. El Centro Democrático, liderado por mí, por el presidente Uribe, hace 3 años radicamos un proyecto de ley que va en esa línea de cárcel para los corruptos, de 0 rebaja de beneficio de pena, de sanción social, de la agenda pública para que todos los ciudadanos sepan qué se gestiona y ante qué, entre otros temas, la incentivo a la delación, etcétera. El presidente Duque también, y en su campaña lo reforzó, el compromiso de lucha frontal contra la corrupción. Por eso él radica en su primera semana ese paquete. Y es muy coincidente y muy satisfactorio que los colombianos, de manera importante, le hayan dicho no más a la corrupción, estamos hastiados. Y por eso me parece muy bien que él esté liderando hoy ese gran acuerdo de lucha contra la corrupción. Feliz coincidencia, Catalina. No, yo quiero decir 2 cosas. Primero, no hay un pacto nacional. Hay un principio de acuerdo alrededor de unos temas de corrupción, en donde hay unos avances muy importantes. Tuvimos una primera reunión la semana pasada, el miércoles por la noche en Palacio, que duró hasta la medianoche, en donde los acuerdos fueron los siguientes. Vamos, porque es que el mundo sí cambió el 26 de agosto. Es que salieron 11.670.000 colombianos a votar, y eso cambia el mundo. Y el presidente lo reconoció y dijo, mire, le vamos a dar prioridad el mundo político en Colombia. Vamos a darle prioridad a lo que votaron los colombianos. Eso no quiere decir que no haya otras iniciativas presentadas por el mismo gobierno que tengamos que tener en cuenta. Todo es perfectible, pero tenemos que tener cuidado con el tema de mejorar, añadir, porque lo que queremos es que se respete la voluntad del electorado. El presidente lo ha dicho. Y eso no quiere, y digamos que tenemos que tener ese fino balance entre que si lo que votó la gente
Lo que votó, sí, nosotros perdimos la votación, eso es clarísimo, pero lo que votó la gente fue la reducción de los salarios. Entonces, que no tiene nada que ver con la corrupción. Pero no tiene nada que ver con el cambio, entonces le vamos a poner un tope. Lo que votó la gente fue 3 periodos. Y entonces ya en la primera reunión con el Partido Conservador, no, que de pronto no son 3 periodos. A ver, un momentico, vamos a respetar... ¿Por qué mete al Partido Conservador? Porque fue Andrade el que lo dijo el día después de que de pronto que si eran 3 periodos. Pero, no, eran 3 periodos. No, pero no hace parte de ninguna, y él estuvo en la noche y yo le oí un discurso y luego al otro día dije, bueno, y al fin... No, pero eso fue un chisme que salió en un medio que además fue desmentido luego. Fue su declaración. Okay, porque el partido no se ha opuesto a eso. Siendo yo una defensora de los temas de lucha contra la corrupción, habiendo apoyado la consulta, sí me llama la atención que ojalá hubieran tenido la misma actitud con el plebiscito, que el plebiscito sí se ganó y ustedes apoyaron ese adefesio que hizo el gobierno. Pero María del Rosario, no nos vayamos hasta allá, por favor. Ahora están diciendo que sí hay que cumplirlo, cuando aquí tristemente no ganamos. Lo ideal hubiera sido que se ganara la consulta anticorrupción, pero no se ganó. No, lo traigo porque uno en la vida tiene que ser coherente. Yo quiero hacer una reflexión. Tiene que ser coherente, si gana o si no gana. De fondo frente a lo que ha sucedido. Miren, yo celebro en primera medida que hoy podamos estar en una mesa todos. Y eso no es menor. Porque venimos de un país absolutamente dividido, polarizado, donde los enfrentamientos eran porque sí y porque no. Es decir, ya casi que era la costumbre, y en estos programas que usted nos invitaba, era el tema de ver qué dicen unos y dónde están parqueados otros para ver cuál es la pelea del día, qué dijo Uribe hoy, qué le respondió Santos, qué están diciendo los señores de la oposición, qué están diciendo los amigos del gobierno. Y la gente, déjeme decírselo, creo que está mamada de eso. Y hoy hay un tema que nos convoca a todos, que creo que va a concentrar los esfuerzos de todos los sectores políticos, pero no solo los sectores políticos, de los medios de comunicación, de la ciudadanía, creo yo de la academia. Es decir, la lucha contra la corrupción hoy se volvió una bandera fundamental también para poner a andar el Estado, para devolverle a las instituciones el valor que tienen, para que los partidos entiendan que tenemos una oportunidad, de pronto la última, también de reinventarnos, de tener legitimidad frente a los ciudadanos. Y yo creo que esa es la noticia de ese gran pacto que lidera y que convoca el presidente. Yo también tengo que celebrar que el presidente muy rápidamente sale a liderar eso como el jefe de Estado, y creo que es un muy importante punto de partida. Y entonces hay un prepacto, porque yo... Hay un principio de acuerdo. Claro, un principio de acuerdo. Pues llámenle como quieran, pero la cosa arrancó. Claro, y con el liderazgo del presidente. Ya se está trabajando. Pues es decir, Duque no se había sentado con las FARC en ningún tipo de escenario. No se había estuvo sentado Timochenko. Estuvo Timochenko. Que ver uno, y vea, aquí es eso, yo creo que podría ser motivo de otro programa. Escuchar uno todo lo que dijo el Centro Democrático, todos los planteamientos del Centro Democrático, y ver uno al mes de posesionarse el presidente del Centro Democrático, abriéndole las puertas de la Casa de Nariño, incluso a Timochenko, demuestra el valor que el presidente de la República, Iván Duque, le está dando a un tema como este, y que significa que todas las fuerzas, que todos los sectores, incluso con los que hay profundas diferencias, estén allí sentados. Pero María del Rosario, usted está como bruxando. No, simple y llanamente que tal vez esa parte es la que a mí me parece que estuvo fuera de tono. Por eso puse el tema. Entre otras cosas, porque yo sigo insistiendo, porque uno no puede aquí liderar temas cuando uno no tiene ejemplo para dar. Y lo importante, comparto lo que dice el senador Banquer, si es que rápidamente reaccionó el presidente Duque, que él personalmente cree y está convencido de que es posible sacar adelante un marco normativo importante, que se unió con el fiscal, que se unió con el procurador, que con aquellos partidos políticos que tienen propuestas, y no hay otro interés. Yo le quise picar la lengua a María del Rosario, pero digo algo. Yo le quise picar la lengua porque me encanta además, y la inteligencia de María del Rosario ayuda mucho en todos estos debates. Pero yo estoy de acuerdo con ella, y siempre fue mi posición. Es decir, unos tipos de estos que no han pasado por la justicia transicional. Nadie les está exigiendo ni siquiera justicia ordinaria. La transicional, pero que no hayan pasado por ahí y que incluso estén hoy con una representación política e institucional, le da a uno como... el estómago se le pone uno en cuadritos. Bienvenidos. Pero luego de pasar por la justicia. Usted estaba ya en casa. Vamos a hablar de la reforma del tema anticorrupción. Sí, pero eso tiene que ver con
el tema que los convocó a todos. Sin Y yo duda. quiero que usted me cuente que usted estuvo en esa reunión. Sí. ¿Cómo fue estar en ese sitio donde estaban todos por primera vez? Yo ahí sí le reconozco el liderazgo al presidente Duque. O sea, él lideró la reunión, la moderó, dio la palabra, escuchó, hizo los comentarios hasta la medianoche. Hablaron todos, además. Hablamos absolutamente todos Rodrigo los Londoño, partidos, todos. Gustavo Entonces, Petro. realmente yo entiendo las posiciones que hay con respecto al tema de la paz, pero yo creo que es hora de voltear la página. Estamos ante un tema fundamental. El país nos dijo, mire, esto es un tema que nos importa de verdad, y el liderazgo de lograr que ocurra, que yo vuelvo a ese tema, es en este momento pues la acumulación de proyectos, y eso está bien, Sí. que participemos todos. Hay una página para uno meter los comentarios que tenga con respecto, está la nuestra de Vence al Corrupto, hay otras en donde los ciudadanos pueden meterse y decir, venga, este artículo no debe ser así, sino así. Pero digamos que tenemos que tener una dosis también de escepticismo, porque no puede ser que metan todo, si no priorizamos algo no sale nada. Pero entonces déjeme Pero por ir- eso está la propuesta del presidente Duque, y hay un marco, esos 5 proyectos de ley, más los que tenemos el Pero Centro y Democrático, allá más lo que hay- radicó el procurador, más el que tenía el fiscal general de la Nación el año pasado. O sea, lo que hay ahí. No, pero pues, es un Petro material también de trabajo. trae, Claudia López al mismo tiempo quiere Nosotros solo condicionar traemos lo de la- el lo tema de de la la reforma consulta. tributaria. Pero déjeme, antes de ir, Nancy Patricia Gutiérrez se reunió con la bancada del Partido Conservador Senador, y eso generó alguna confusión. No entienden si la ministra del Interior se va a reunir con todas las bancadas, solo con la del Conservador, después con la de los liberales. Esto dijo después del encuentro. Nos queda construir con los partidos políticos, y por eso arrancamos con el Partido Conservador a revisar las iniciativas que hay, y de aquí al 16 de septiembre debemos tener construidos unos nuevos proyectos. Cortesía para Caracol Televisión, ahí en ese audio de la ministra del Interior. Y entonces aquí la lucha contra la corrupción depende de la transparencia en el proceso, y creo que eso es algo que reconocen todos los que... Entonces, aquí, ¿cuál es la transparencia de este mecanismo de trabajo? Yo lo que veo es que nos toca ponernos de acuerdo en unos mínimos que debemos sacar en el Congreso de la República. Por ejemplo, cárcel para los corruptos. Nada aquí de lo que vemos hoy, que los cogen y a los 3 días los mandan para su casa, y ahí duran unos días, unos meses y los sacan. Pero espérese, Entonces, antes de hablar de contenido, yo hablemos lo que del veo proceso. que está liderando la ministra es esos temas que son coincidentes en los diferentes movimientos, partidos políticos, que al llevarlos al Congreso pueden salir y sacar más. Y ustedes, por ejemplo, yo siento ahí el Centro Democrático, no sé si estoy esperando a que sean representados por el gobierno, o No, ustedes van a tener sus nosotros propias... tenemos nuestras propias, de hecho, nosotros tenemos nuestras propias vocerías. Este semestre tenemos la vocera en Senado, es la senadora Valencia, y el vocero en Cámara es el representante Garcés. Nosotros tenemos el presidente de la Comisión Primera de Cámara. Y van a hacer su que es propia Samuel propuesta legislativa. Pero ya la tenemos, está radicada la nuestra también. Nosotros radicamos el congelamiento de salario, radicamos el proyecto de ley de autoría mía del presidente Uribe, que es la tercera vez que lo radicamos, porque siempre se embolata en las comisiones primeras. O sea, nosotros tenemos también nuestra agenda legislativa. Mire, lo que pasó con esa reunión del partido es, nosotros estamos los jueves de todas las semanas adelantando en la sede del partido todo un tema de discusión de proyectos de ley, de iniciativas, de los proyectos que han radicado los congresistas. Se invitó a la ministra para compartirle la agenda de los distintos proyectos que ha presentado el partido en el Congreso, y varios de ellos que tienen que ver con la lucha anticorrupción. Además, no olvidemos que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tuvo por encargo del propio presidente esa agenda de los proyectos e iniciativas en la lucha contra la corrupción. Sí. Entonces se aprovechó Ella es del Partido Conservador. Bueno, fue candidata a la presidencia del partido hace 4 años. Pues Y sí. ella ha sido una defensora de su Y ha partido. convocado a la bancada desde el primer momento. Allí se discutieron varias de esas iniciativas, el bloque de búsqueda que se ha planteado, un tema de información y transparencia para seguimiento a la inversión que hace el Estado colombiano, Sí. el tema del congelamiento de salarios. Es decir, se aprovechó esa reunión para hablar de esas propuestas, pero coincido en algo. Creo que un poco lo que está haciendo el gobierno, y Catalina expresaba la preocupación de que no terminemos todos hablando de tantas cosas y no terminemos haciendo nada, es
generar esos consensos. ¿Qué tiene cada partido para presentar una agenda en bloque? Por ahora todos están hablando de todo tipo de cosas, los contenidos, las propuestas varias, los condicionamientos de algunos partidos a este acuerdo, pacto en la lucha contra la corrupción. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de los acuerdos y de cómo llegar a ese gran acuerdo para aprobar unos proyectos en contra de la corrupción en Colombia. La responsabilidad no la tenemos los ciudadanos porque no pasó la consulta anticorrupción, la tienen los senadores y representantes, quienes se tienen que reformar a sí mismos, según pidieron los colombianos. Son las 9:26 de la noche. Salimos a la calle precisamente a preguntarle a la gente ¿qué tanto creían que después de que la consulta no pasó, ustedes sí iban a ser capaces de terminar la tarea? Y esto es lo que dijeron. ¿Usted cree que el gobierno va a sacar adelante los puntos de la consulta anticorrupción con ese pacto que hizo anticorrupción o que la cosa va a quedar así y ya lo que fue? Yo pensaría que no son viables el aceptarlos todos. Pues creo que si la gran mayoría de colombianos piensan que la corrupción debe seguir, ¿qué pensarán en el Congreso? Y no solamente bajarles el salario, sino sacar todos esos bandidos que hay allá, señora, por Dios santo, depurar el Congreso. Solamente con ver que fue el mismo Congreso el que promovió el no a la consulta, basta para saber que no va a salir. Sí, claro, desde luego nuestro presidente. ¿Y a los congresistas les tiene fe que ellos mismos se van a bajar el salario? Lo dudo, sí lo estoy dudando mucho, ¿no? Ahí sí se le acaba la fe. Sí, ahí sí, la verdad es como difícil. Pienso que si él hubiese querido que la consulta llegara, pues lo hubiera apoyado más significativamente, no diciendo que le iba a votar. Y además la bancada del Centro Democrático, pues al seguir Uribe, no creo que le permita dar trámite muy fácilmente. Prometen cumplir muchas cosas, pero no las cumplen, entonces la verdad no tengo muchas esperanzas. Estoy esperando como el totazo de alguna mala noticia. Bueno, ahí no hay gran sorpresa, ¿no? Yo sí quiero decirles que yo siento un ambiente para sacar adelante una reforma en el Congreso. Una reforma, a algunos les tocará con dificultad votar, pero votarla. Yo sí creo que es el momento de poner un límite al número de periodos. También que es el momento de congelar los salarios de los congresistas. De eso hemos venido hablando ese tiempo. Tercero, de que seamos transparentes y públicamente digamos qué gestionamos, ante qué gestionamos y para qué. Nosotros lo hicimos en el 2014 cuando se le iba a hundir el proyecto de presupuesto al ministro Cárdenas y él se comprometió con nosotros para que le votáramos que íbamos a hacer pública y no se hizo público el tema. O sea, sí hay temas que estoy segura van a salir. Y entonces, María del Rosario, usted enumera ahí más o menos lo que es la propuesta del Centro Democrático. Aquí yo tengo lo que son las propuestas del gobierno del presidente Duque, y hay varias que tocan puntos desde la consulta anticorrupción. Entonces, el límite para los periodos en cuerpos colegiados, ¿no? Lo de los atornillados al poder de la consulta, la transparencia en la renta y bienes de servidores públicos, la inhabilidad por delitos de corrupción para volver a contratar con el Estado, la no prescripción para delitos contra la administración pública. Ojo, estas son cosas que ya están radicadas. La responsabilidad, la no prescripción, esa tuvieron que sacarla y ahora la volvieron a radicar. Sí. La responsabilidad a personas jurídicas y facultades nuevas de la Procuraduría, esa también toca algunos puntos de la consulta, de los promotores de la consulta. Aquí tengo lo que pusieron de una vez los promotores de la consulta, un poco ya más aterrizado después de lo que eran las preguntas de la consulta anticorrupción. Entonces, reducir salario a congresistas ya con el tope de 25 salarios mínimos. Esto sería un acto legislativo para hacer una reforma constitucional, ¿cierto? Hay debate sobre si se puede. Hay debate, hay un debate interesante. Cárcel y sanción a corruptos, no reclusión en lugares especiales, inhabilidad para contratar, terminación anticipada de contratos sin indemnización, no más mermelada, pliegos tipo para toda la contratación y entidades nacionales y territoriales. Esta también la presentó el gobierno de Iván Duque. Sí. Presupuestos participativos, también. Esta es una que seguramente va a tener bastante debate. Es que todo el mundo pueda meter mano en la discusión de los presupuestos en los municipios, departamentos y a nivel nacional. Pero ya que ha habido experiencia. Yo cuando trabajé en el Plan Nacional de Rehabilitación, recuerdo que la partida del PNR
se asignaban en los consejos departamentales y municipales de rehabilitación. En el gobierno del presidente Uribe también mucha partida se hizo en ese sentido. O sea, lo que se busca no es todo el presupuesto, sino que unas partidas regionales con la comunidad se sepa para qué se van a priorizar. A mí eso me parece sano, Venga, yo quisiera que tocáramos un tema, porque en Colombia somos buenísimos para concentrar los esfuerzos y la agenda noticiosa y en el Congreso cuando un tema se pone de moda. Y pasamos de un tema a otro como si nos levantáramos al día siguiente y nos cambiáramos la camisa. En eso somos buenísimos los colombianos. Mañana ocurre un hecho extraordinario y ese es el tema y se nos olvida el anterior. A mí hay un tema de fondo que me preocupa enormemente, porque obviamente uno entiende cuando hay una campaña y que si el sueldo de los congresistas y las cosas que son gancho para que la gente vaya y se anime y vote. Pero esos no son los temas de fondo. Y ojalá aquí no nos quedemos en perseguir a los robagallinas. Ojalá aquí de verdad y entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Ojalá aquí de verdad vayamos a los temas estructurales que puedan permitir que este país y que todas las instituciones de la vida pública y privada entendamos que aquí necesitamos pasar la página de una corrupción que tanto daño ha hecho. Y óigame bien, por ejemplo, aquí no hemos hecho el debate de esos grandes escándalos. Reficar, Odebrecht, Chirajara, tantos grandes escándalos y uno tiene que ir al fondo de eso, en el tema de la justicia. Que aquí no solo es si un congresista gana mucho o poco. El cartel de la Óigame bien, y en la justicia todo lo que usted sabe, aquí venden los fallos. Aquí la gente, y no solo quien roba, quien mata, y después usted lo ve que un juez va y lo libera. Entonces aquí se amplía la agenda. Claro, senador Barguil, pero hay que priorizar, hay que sacar unos temas. Y digamos, yo realmente, y eso es una cosa que celebro de la agenda del gobierno, dijo, meto el tema anticorrupción y meto de una vez algunos temas de reforma electoral y política, porque los temas están asociados. Pero si uno no prioriza, no saca nada. Entonces, digamos que la posición de nosotros, yo soy del Comité Nacional de Promoción de esa consulta anticorrupción, es que a nosotros nos votó una gente y en eso nos vamos a hacer matar, porque no podemos dejar de lado ese mandato y ahí hay una prioridad. Hay una forma de priorizar y lo que nosotros decimos es, venga, por favor, atención a lo que dijo la gente. Y si uno tiene eso claro, puede ir metiendo todo lo demás también. Pero fue porque hubo solo 7 preguntas. Pero el tema es mucho más amplio. Claro. Por ejemplo, hay un tema que yo que lo he cacareado, que es la sanción social. Mientras aquí sigamos de la mano en cócteles, en reuniones con los corruptos, pues la gente, el mensaje que se le está dando es que no importa ni siquiera que tenga cárcel porque sale y vale eso. Aquí hay que hacer sanción social. Hay un tema que es fundamental, que lo tocaba el presidente Iván Duque también. Pero ojo, porque ahí hay un tema muy espinoso, aquellos que corrompan no puedan volver a contratar. Y usted lo sabe y lo ha tenido cerca. El tema de la sanción social y de la permanencia de la corrupción. Y yo sé que uno no puede responder por las acciones de los hermanos. Claro, ni por la familia, ni por nada. Claro. Pero uno en eso también tiene que poner límite. Señores, aquí, no más. Yo, por ejemplo, que lo he vivido, le he quitado saludos, no he compartido actividades sociales. ¿Por qué? A su hermano. Perdóname, es que mi hermano no está condenado por corrupción. No, señor, yo no tengo hermano condenado por corrupción. Eso sí, y si hay alguno que responda ante la justicia. Pero yo en eso he sido muy claro. Cuando uno tiene alrededor personas condenadas por corrupción, uno no puede compartir como si no pasara nada. Pero yo estoy de acuerdo en que hay un tema de fondo, que esto no se resuelve solamente con unas leyes en el Congreso, con un show de momento, aprobamos. Colombia, leyes es lo que hay, ¿no? Yo les narro muchas de las leyes y que no se aplican y que no termina pasando nada y una justicia que no actúa. Pero mire, el tema de la ética, el tema de los valores. Que era sobre medidas concretas y se volvió sobre reforma de la justicia. Déjeme llegar al punto. Déjeme llegar al punto porque no es menor. Porque si quieres, le lanzamos aquí 100 leyes, se aprueban y a ver si esto cambió. Esto no lo va a cambiar una ley, perdón. De acuerdo. Mire, en Colombia tenemos una cultura del vivo, del que se pasa la fila, del que se copia y se lo celebramos. Aquí tenemos que hacer un inmenso esfuerzo ético, moral y de valores para que todas esas conductas cambien y se transformen en el largo plazo. Me voy a la pausa. Los temas que se están colando dentro de la discusión de la consulta del pacto contra la corrupción, ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:39 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Pueden opinar con nuestro hashtag francamente en @Zona Franca en Twitter. También pueden escribirnos con quejas, reclamos, sugerencias a francamente@gmail.com. Estamos hablando de los pasos que se tienen que dar para avanzar en una legislación para luchar contra la corrupción. Este jueves entiendo que se vuelve a reunir la mesa técnica y yo no sé si en esta mesa técnica se van a discutir propuestas como esta de la ex senadora Claudia López, promotora de la consulta. Le solicitamos que no se tramite ni se apruebe ninguna reforma tributaria que le siga subiendo los impuestos a los colombianos, cuando lo que tenemos que hacer es recuperar la plata que ya pagamos y nos robaron. Y entonces ahí se empieza a complicar la vaina, siento yo. Y ahí de un acuerdo, como usted lo quería poner, pasamos a tener un desacuerdo, sobre todo con el gobierno. Y es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿o no? Es la misma plata de los colombianos. Miren, sí es cierto, y digamos que hay buena evidencia de eso, sí es cierto que el presidente no va a dar mermelada, eso le ahorra una platica. Sí es cierto que vamos a pasar estas normas que nos ayudan. Yo creo que podemos realmente tener un ahorro suficiente para pensar que no es necesario una reforma tributaria. Eso es, digamos, osado decirlo, pero yo creo que eso es lo que los colombianos quieren oír, es que es la plata de todos nosotros, esa es la que se está perdiendo. ¿No? Pero no, Catalina, me está dando vueltas al asunto. Una cosa es sentarnos a hablar de una reforma para combatir la corrupción y otra cosa es decir, no se hable de la reforma tributaria hasta que esto se pase, o yo voy a hacer oposición a su reforma tributaria Eso no es lo que ella está diciendo. Ella lo que está diciendo es, nosotros tenemos un presupuesto nacional. Ese presupuesto nacional se ha ido tradicionalmente en mermelada, se ha ido en temas de corrupción. Lo que estamos diciendo es que si somos serios y este pacto es en serio y vamos a lograr hacer esos ahorros, no debería haber la necesidad de hacer una reforma tan profunda que le toque los bolsillos a los colombianos. Eso es el punto, y yo creo que es un punto perfectamente válido. Aquí no hay una extorsión de si usted me pasa, yo le paso. Así, no, un poquito. Para nada, para nada. Es una discusión que tenemos que dar. Lo que no se puede creer es, y aquí de verdad tenemos que ser muy cuidadosos en la utilización política de esto, porque lo puede llevar al traste. Y ahí tenemos que servir a todos los partidos y todos los sectores políticos. Creo que ese primer esfuerzo de estar sentado en una mesa y que de allí salgan las propuestas y que eso se lleve al Congreso, eso garantiza las mayorías para aprobar, va a ser muy importante porque garantiza el éxito de la agenda. Pensar que ese mandato de la elección que hubo, contundente, que ese sentir que uno en las calles y con los ciudadanos que conversa está claro y definido, va a servir ahora para que le manejen la agenda política al presidente de la República, tampoco. Es decir, eso no puede llevar ahora que nos hablen de peras, manzanas, uvas y que de allí se dé línea de cómo será la agenda del próximo gobierno. En eso tenemos que ser cuidadosos porque eso es lo que puede terminar llevando al traste la unidad que hoy se tiene para sacar adelante esta agenda en particular. La consulta fue sobre 7 preguntas, algunas de ellas ya en la ley para luchar contra la corrupción. Pero el gobierno que ganó las elecciones fue el gobierno de Iván Duque, del Partido Centro Democrático, y lo ganó con unas propuestas. No pueden pretender aquellos que no ganaron ahora decir sobre qué debe actuar, decidir, proponer Iván Duque. Primero, Iván Duque siempre dijo, motivaré un gobierno austero, y lo está cumpliendo. Un gobierno que reduzca significativamente los gastos de publicidad, los gastos de funcionamiento, que reduzca precisamente la posibilidad de ese derroche de mermelada, la mal llamada mermelada. Segundo, Iván Duque dijo en su gobierno, señores, aquí hay que generar empleo y hay que incentivar a la pequeña, a la mediana empresa, por eso tenemos que reducir carga tributaria. Tercero, hay que combatir la evasión tributaria. Hay que combatir la evasión tributaria. Entonces no le pueden poner ahora a que Iván Duque actúe sobre cosas que él no habló en campaña. Nosotros somos oposición constructiva, pausada, tranquila, acompañamos al gobierno como nos
pseudoacompañamos para la consulta anticorrupción. Así se acompaña, pero somos oposición, y como oposición tenemos todo el derecho de decir, colombianos, miren, aquí si somos serios con este tema, podemos pensar en que haya... Catalina, por supuesto. Y no nos vamos a llevar el protagonismo político. Por supuesto, no. Pero estamos sencillamente en nuestro derecho como oposición a decir, venga. Por supuesto, pero el debate tributario lo daremos. Por ejemplo, en mi caso particular, yo en mi debate tributario que se dé no voy a acompañar que se le ponga IVA a la canasta familiar bajo ninguna circunstancia. Y ese será otro debate. Si es que se presenta esa propuesta, si que llega a haber no una propuesta donde se hable de tratar de bajarle la carga a los sectores productivos para incentivar el crecimiento económico, la generación de empleo formal, bienvenida a la propuesta. Tenemos que ver si hay obviamente posibilidades fiscales de eso. Pero lo que estamos diciendo es que ese es otro debate que daremos en ese momento, que habrán posiciones a favor y en contra dependiendo de los temas que se planteen. Aún el gobierno no ha planteado la reforma, no la ha radicado, no ha dicho en qué sentido. Mezclar peras con manzana pueden terminar llevando al traste de esta unidad lo que propone la principal figura de oposición, el senador Gustavo Petro, que sacó más de 8 millones de votos en las pasadas elecciones, sus recetas para la lucha contra la corrupción. Fíjense en la última, pasar a una economía basada en la producción. Y aquí es donde yo digo, bueno, aquí creo que hay unas reformas potecudas, digamos, de sustancia. Sustituir la comisión de acusaciones de la Cámara por un tribunal de aforados, crear una fiscalía anticorrupción fusionando algunas secciones de la Procuraduría, crear una corte para delitos al sufragio, limitar los derechos políticos solamente por una decisión judicial, recaudar recursos del Estado en una cuenta única de banca pública. Creo que todos son actos legislativos, todos requieren reformas a la Constitución, sobre todo pasar a una economía que no sea extractiva. Entonces, aquí uno, ¿dónde pone los límites y cómo se van a poner esos límites en esta mesa técnica famosa? Pero volvemos al punto. Aquí tenemos que separar lo que se relaciona directamente con la lucha contra la corrupción de otros temas. Completamente de acuerdo que aquí tenemos que limitar la cantidad de capturas de rentas del Estado. Porque aquí hay muchas capturas, pero eso es un debate que hay que darlo en los escenarios que son las comisiones económicas y con los ciudadanos, porque hay que mirar cómo este país genera y pone a producir toda esa capacidad. Mira, Daniel, de tierra, justamente toda la capacidad lo que decíamos de antes de que usted nos contara las propuestas de Gustavo Petro. Mire cómo arrancan muy bien en el tema anticorrupción y al final terminan metiéndonos su agenda. Y él no ganó, ganó Iván Duque, ganó la propuesta económica de Iván Duque, ganó la propuesta de Estado de Iván Duque, ganó la propuesta social de Iván Duque, no la de Gustavo Petro. Entonces arranca muy bien. Y yo, por ejemplo, estaría muy de acuerdo con los primeros puntos de su propuesta. Lo del Tribunal de Aforados lo apoyamos y lo tumbó la Corte Constitucional. Muchos de esos temas. Pero termina casi que al final cambiándonos el modelo económico de Colombia. Y esa no fue la propuesta política que se ganó la presidencia. Es que ese es el tema. Que hoy ganó Iván Duque con una agenda clara, con una agenda que la publicó 160 y pico puntos, le hizo unos talleres construyendo país. Después me contás dónde está esa agenda en el presupuesto, porque yo no la encuentro. O sea, hablamos de eso aquí lo claro es que tenemos que separar lo que va a ser el consenso alrededor de unos temas mínimos de lucha contra la corrupción de la agenda política. Y ese va a ser el gran reto de este acuerdo. Me voy a la pausa, quiero tener unos minutos para discutir cuando regresemos el anuncio que hace hoy Cambio Radical de declararse en independencia. ¿Qué va a pasar con los otros partidos que eran afines al presidente Santos, que han coqueteado con el presidente Duque, el partido de la U, el Partido Liberal? Creo que el Partido Conservador... Mañana también, ahí creo que está más clara la cosa. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca en medio de esta discusión, acuerdos por la corrupción. Hay una noticia hoy importante, Cambio Radical, una de las bancadas, la segunda bancada más grande del Senado de la República, anunció hoy que se declara en independencia. Y vea quién lo anuncia, Germán Vargas Lleras. Dando cumplimiento al nuevo estatuto de la oposición, la bancada del partido Cambio Radical tomó la decisión de declararse independiente al gobierno de Iván Duque. Y esta es toda una... ¿Por qué se declara independiente si apoyaron al presidente Duque en segunda vuelta? No, yo no. No, Cambio Radical de manera formal... No lo hizo. No lo hizo.
casi como que hubiera dejado en libertad. No, incluso Germán Vargas no cantó su apoyo, que era el candidato presidencial de Germán Vargas tuvo una dura influencia que lo tuvo por fuera de las canchas políticas. Pero tiene lógica política, es decir, el candidato presidencial de Cambio, el partido de manera oficial no tomó una decisión en segunda vuelta. El candidato oficial también como de Santos en su momento. Bueno, ellos no tomaron una decisión en segunda vuelta. Ahora, los colombianos tienen que entender que es que estamos ante un nuevo hecho, ¿no? El estatuto de la oposición, que obliga que a 7 de septiembre, un mes después de la posesión del presidente, los partidos políticos tendrán que definir dónde están parados, si en el gobierno, en la oposición o en la independencia. Y eso tiene unas consecuencias. Si usted se declara en oposición o en independencia, nadie que sea del partido y que no haya renunciado con un tiempo de anterioridad, es decir, creo que un año, puede ser nombrado en el gobierno. Es decir, Vargas Lleras no va a poder tener... Y tiene unos beneficios en términos de acceso a los medios de comunicación. Para la oposición. Fuera de eso, participación en el Congreso, en los debates, manejo de la agenda del Congreso. Tiene tanto de oposición como de... Pero María del Rosario, Cambio Radical había estado actuando como la bancada de gobierno de Iván Duque antes, durante los últimos días del gobierno de Juan Manuel Santos, con la aprobación, por ejemplo, de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Ahí había una sensación de que esta era la nueva bancada de gobierno y eso no cuajó. Pero acuérdate que eso se hizo fundamentalmente por 2 o 3 temas. Nosotros, por la Jurisdicción Especial para la Paz, porque ellos expresaron su rechazo a cómo venía el proyecto. Sí. Pero realmente con unos cuantos congresistas sí han sido personas que han expresado su cercanía a las tesis del presidente Iván Duque, pero pues pesa más la cabeza que Germán Vargas. Yo lo que quiero decir es que ojalá que aquí no estemos ante una independencia extorsiva. ¿Qué es eso? ¿Qué pues, podría ser eso? Es decir, uno tiene un partido que ha estado acostumbrado a 8 años de mermelada pura y dura, a puestos. Es decir, Cambio Radical es el partido que para mí, por lo menos, y con mucha evidencia, simboliza muchas de las cosas que uno quisiera cambiar. Por fuera de eso al Partido Conservador. Yo sí, digamos que también al liberal, este sesgo de los medios, que todos son liberales, quiero decir que solo palo para los conservadores. No, eso sí. Yo no me estoy metiendo aquí con los conservadores, estoy hablando de Cambio. Que ojalá que esta declaratoria, en este nuevo esquema, como dice el senador Barguil, que es un esquema interesante para estrenar, para que la oposición pueda hacer oposición, que esta independencia no se trate de una manera de hacerle presión al gobierno para que les den mermelada, para eso que les den contratos. Eso es muy sano lo que dice Catalina. Y yo creo que eso es... y yo creo que si algo ha quedado claro es la posición del presidente Iván Duque. Aquí no se negocian puestos, aquí no se negocian cuotas a cambio de apoyos. Y eso ha quedado absolutamente claro. De allí que la decisión que toman los partidos tiene que ser una decisión muy clara frente a una realidad política de un presidente que está genuinamente comprometido con un cambio en las conductas políticas del país. Yo he escuchado la palabra, por ejemplo, en altas esferas del Congreso, la palabra crisis. Ya a menos de un mes de que el presidente Duque haya llegado, hay una crisis de gobernabilidad. No, lo que pasa, Daniel, es que es muy cierto que el gobierno mayorías absolutas en el Congreso no tiene. Es muy cierto que el gobierno en la Comisión Primera del Senado no tiene mayorías absolutas. Ahora bien, ahí es donde va bien el reto. Claro. Y yo creo que es el reto de los partidos también y de los políticos, si de verdad o no estamos comprometidos con un cambio en las conductas. Y eso se verá en el trámite de las iniciativas. La tal crisis no existe. No, se lo estoy diciendo. Mayorías no hay. Y esas mayorías pues le pueden garantizar a los gobiernos tener preaprobadas sus iniciativas. Ahora aquí va a haber discusión, va a haber, por supuesto, disensos, consensos, y ese es el debate democrático. La ciudadanía tiene que tener claro que uno fue el gobierno de Juan Manuel Santos, donde tuvo el 70% del Congreso, mucho compuesto, con mermelada, etcétera, y otro es ahora que hay un estatuto de la oposición. Y un presidente que claramente ha dicho que quiere cambiar las costumbres políticas y el relacionamiento entre el presidente y el Congreso, básicamente de respeto. Y por eso su gabinete así lo ha reflejado. Que eso sea bueno y malo, eso no es fácil, porque es un cambio significativo. Aquí se mezclaron como dos cosas, la representación política y los cupos significativos, el compartir el presupuesto. Lo que es cierto es que vamos a tener que trabajar fuertemente en el Congreso para lograr consensuar algunos temas. Y si no, como bien lo dijo el presidente Duque, va a hacer uso de la Constitución y la ley
de gobernar con las herramientas que le da la Constitución. Porque la verdad, después del uribismo, quien tiene o podría reclamar más cuotas en el gabinete del presidente Duque es Juan Manuel Santos, ¿o no? Bueno, efectivamente se han ratificado muchas personas que venían del gobierno de Juan Manuel Santos y supongo que lo han hecho porque sean personas que tienen sus hojas de vida que responden a ello. Lo importante aquí hacia adelante es que el gobierno cumpla lo que prometió y que dé ejemplo y que la agenda legislativa la podamos sacar en el Congreso de la República. Usted especule, Catalina, ¿dónde ve al Partido Conservador? Estamos pendientes del Liberal, que hoy estaban reunidos, no los liberales, llegar a un acuerdo. ¿Usted especula acerca de los liberales? Yo. ¿Independencia extorsiva, como lo acuñó usted? Yo creo ¿Usted la acuñó? Yo los veo por ese camino, pero yo soy primípara. Acá usted tiene un par de senadores que saben cómo va el agua al molino. Nosotros mañana debemos tomar la decisión en directorio y bancada en pleno. Pero bueno, cántelo, pues, ustedes se van con bancada de gobierno. Nosotros acompañamos a Iván Duque, el partido de manera formal. Esperemos que ustedes la vicepresidenta tiene obviamente unos estrechos lazos como los de gobierno. No tendría presentación. Como los liberales Daniel, apoyaron no a Iván tendría Duque ninguna presentación que después de haber elegido a Iván Duque, pues digamos que no somos partido de gobierno. Ahora, eso no significa que en lo que no estemos de acuerdo, pues habrá controversia. Los conservadores y los liberales podemos decir no a algunas de las iniciativas. ¿Usted también espera a los liberales en la bancada de gobierno? Cuando pasa para la segunda vuelta, se la jugaron por Iván Duque los conservadores y los liberales. Uno esperaría que ellos fueran. Pero eran los que más cuotas tenían en el gobierno de Juan Manuel Santos, en la bancada líder de La Paz. Oiga, le doy un dato, ya que les encanta solo echarle cosas a los partidos tradicionales. Hasta el Verde. No se le olvide que el ministro de Justicia, Jorge Londoño, hoy senador de la República, del Partido Verde, también hizo parte del gabinete de Juan Manuel Santos. Hoy con el estatuto de oposición eso no sería posible. Exacto, pero pasó. Así que hay que echarle vainas a todos los que le corresponden. Muchas gracias a ustedes. Esta es la gobernabilidad en la era Iván Duque. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.